Hola, hola jóvenes. El día de hoy nos toca ver el sistema digestivo. En la primera clase mirábamos un poco sobre el sistema digestivo. Si ustedes recuerdan, mirábamos sobre la anatomía relevante de lo que es el sistema digestivo. Pero para hacer un poquito de recordatorio, vamos a hablar un poquito sobre el mismo. ¿Qué decíamos sobre el sistema digestivo u aparato digestivo? Que está formado por el tracto digestivo, una serie de órganos huecos que forman un largo tubo que va desde la boca hasta el ano, y otros órganos que ayudan al cuerpo a transformar y absorber los alimentos. Decíamos también que los órganos que forman el tracto digestivo son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, también llamado colon, el recto y el ano. Algo muy importante que nos dice este tema es que el interior de estos órganos huecos está revestido por una membrana llamada mucosa. La mucosa de la boca, el estómago y el intestino delgado contienen glándulas diminutas que producen jugos que contribuyen a la digestión de los alimentos. El tracto digestivo también contiene una capa muscular suave que ayuda a transformar los alimentos y transportarlos a lo largo del tubo digestivo. Eso era un poco sobre las generalidades sobre el sistema digestivo. Nos decía también que la función principal del sistema digestivo es convertir el alimento en moléculas pequeñas y hacerlas pasar al interior del organismo en su camino a lo largo del tubo digestivo. En este caso, diríamos que los alimentos sufren fragmentación mecánica y digestión química. El sistema digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y luego utilizados por las células del organismo. Hablamos y decíamos que la clase que íbamos a ver a continuación será una retroalimentación sobre lo que es el tubo digestivo. Para hablar un poquito y hacer un poco de memoria, decíamos también que las partes que compone el estómago, que es el tema que vamos a ver, pero quiero enumerar las partes primeras del estómago, como son el cardias, curvatura mayor, curvatura menor, esfínter pilórico, duodeno, antropíloro, cuerpo del estómago, pliegues rugosos, fundus y esófago. En la estructura, ¿qué nos dice la estructura del estómago? Obviamente que el estómago es un saco hueco y elástico con forma de una J, siendo la parte más ancha del tubo digestivo. Su superficie externa es lisa, mientras que la interna presenta numerosos pliegues que favorecen la mezcla de los alimentos con los jugos digestivos. En este lugar, las sustancias alimenticias permanecen almacenadas durante un tiempo antes de pasar al intestino en un estado de digestión avanzado. Por otro lado, tenemos que el estómago está controlado por el sistema nervioso autónomo, siendo esto uno de los nervios, como es el nervio vago, el principal componente del sistema nervioso parasimpático. La acidez del estómago está controlada por tres grandes moléculas que son acetilcolina, la histamina y la gastrina. Estas se encuentran compuestas por una región cardíaca que limita con el esófago mediante un esfínter llamado cardia, que es parte del estómago, una región media llamada cuerpo o antropíloro, y una región pilórica que comunica con el intestino a través del esfínter pilórico. La estructura. Cuando nosotros hablamos de la estructura, nos referimos a cada una de las partes que lo componen. Decimos que es un órgano musculoso, por lo que gracias a sus contracciones se completa la acción digestiva mecánica. También se realiza parte de la digestión química gracias a la acción del jugo gástrico secretado por las glándulas que existen en sus partes.
Hablábamos sobre las enzimas digestivas y decíamos que son moléculas creadas por nuestro cuerpo que se encargan de romper los polímeros presentes en los alimentos en moléculas más pequeñas para que puedan ser absorbidas con facilidad. Pero también hablamos de enzimas digestivas producidas por el cuerpo. ¿Dónde están estas enzimas? ¿Dónde se aparecen? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Y qué clase de enzimas son? Por ejemplo, tenemos la boca, saliva. La enzima que produce es la amilasa lipasa. Tenemos el estómago, la enzima es la pexina. El páncreas, tenemos la amilasa o la lipasa. Pero también quiero compartir con ustedes que si antes nosotros no conocemos lo que es una enzima, pues eso nos va a ser un poco difícil conocer y entender un poco lo que es la función del estómago. Una enzima es una proteína que cataliza las reacciones bioquímicas del metabolismo. Aquí tenemos la gran cúpula hablando más sobre la estructura del estómago llamado fundus, que es una de las partes de él. Descansa bajo la bóveda izquierda del diafragma. El esófago penetra por la zona superior o curvatura menor a poca distancia bajo el fundus. Seguimos siempre con la estructura porque es inmensa. No terminamos con la estructura y decimos que el esófago penetra por la zona superior o curvatura menor a poca distancia bajo del fundus. La región inmediata por debajo del fundo se denomina cuerpo. La porción inferior o pilórica se incurva hacia abajo, hacia adelante y hacia la derecha y está formada por el antro píloro y el conducto pilórico. Este último se continúa con la parte superior del intestino delgado, que es el duodeno. La forma y la relación del estómago. El estómago se localiza en la parte alta de lo que es el abdomen. Ocupa la mayor parte de la celda subfrénica izquierda. La parte del estómago que queda oculta bajo las costillas recibe el nombre de triángulo de Traube, mientras que la porción no oculta se denomina triángulo de Lave. También hablamos un poco sobre la relación del estómago. La pared gástrica consta de una serosa que recubre 3 capas musculares, longitudinal, circular, oblicua, situadas desde la superficie hasta la profundidad. La capa submucosa da anclaje a la mucosa propiamente dicha, que consta de células que producen moco o ácido clorhídrico y enzimas digestivas. Por eso les decía y hablábamos anteriormente sobre las enzimas. Sobre las enzimas que produce el cuerpo y decíamos también, hablábamos sobre el quimo y el quilo, que son 2 cosas muy importantes. El quimo decimos que es una masa pastosa compuesta por los alimentos ingeridos, es decir, el bolo alimenticio, que es la mezcla de la saliva con los alimentos. Las funciones principales del estómago decíamos que son la absorción y por último que teníamos que es la excreción. Nosotros tenemos que hacer una buena masticación para que haya una buena digestión. Si nosotros no masticamos bien los alimentos, pues vamos a tener una dificultad al momento de la excreción. ¿Cuál es la función del píloro? El píloro funciona como un portero. ¿Por qué les digo que el píloro funciona como un portero? Porque él no deja pasar los alimentos mientras no estén bien triturados. Tienen que estar en forma de papita para que ellos puedan, o de puré para que ellos puedan pasar. Por eso se le da ese nombre, porque él, mientras no haya ese proceso de la masticación bien hecha, pues él no deja pasar esos alimentos. También tenemos aquí la fisiología. En la fisiología hablábamos sobre las funciones principales.
¿Cuál es la función principal del estómago, jóvenes? Una de las funciones principales que sirve de reservorio temporal del bolo alimenticio, porque obviamente ahí es donde llegan a parar los alimentos. En condiciones normales el estómago tiene las funciones como también encargado de hacer la transformación de la química entre el bolo y el quimo, que ya explicábamos anteriormente. Otra de las funciones principales del sistema digestivo es, después que el bolo alimenticio pasa desde el esófago hasta el estómago, el nervio vago estimula la segregación del jugo gástrico en el estómago. Cuando estos se combinan con el alimento, se forma una sustancia semilíquida llamada quimo, que es lo que explicábamos anteriormente. Este estimula la pared estomacal, facilitando el peristaltismo, que son contracciones musculares que permiten el avance de los alimentos. Cuando hablamos de peristaltismo, nos estamos refiriendo a los movimientos del intestino. También tenemos por acá otra de las funciones. Al llenarse el fondo gástrico, se relaja para acomodar el aumento del volumen. Un proceso llamado de relajación receptiva que está mediada por un reflejo vago. Hablábamos sobre ese nervio que es el que controla todos los movimientos y las funciones, las relaciones del estómago, que permite a la comida ser guardada en el fondo. Tenemos la digestión enzimática eficiente y a la absorción de los nutrientes en el intestino delgado de los alimentos digeridos. Estos requieren que previamente sean reducidos a partículas con un tamaño menor de 1 milímetro e introducidos lentamente en el intestino delgado. Luego tenemos una digestión física. Cuando hablamos de una digestión física, ¿a qué nos referimos? Que esta se realiza a través de las contracciones musculares del estómago, cuando se mezcla el bolo alimenticio con el jugo gástrico. Pero también tenemos la digestión química. Se produce por la acción de las glándulas del estómago que segregan jugo gástrico para que actúen sobre él. ¿Qué más tenemos aquí cuando estamos mencionando estas funciones? Suena muy importante cuando nosotros decimos y sentimos muchísimas dolencias. Estas dolencias a veces nosotros decimos tenemos acidez, nos duele el estómago, nos duele la barriga, X, pero no. A veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos algunas úlceras y las úlceras no son tan sencillas. Las úlceras a veces son hasta úlceras sangrantes, que todo ácido, que todo lácteo también a veces a muchas personas les hacen daño, no son intolerantes a la lactosa. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que les hace mucho dolor provocando una acidez estomacal,